En esta oportunidad le corresponde a este servidor contestar una pregunta muy importante que uno de ustedes nos hace llegar y que, hermanos, vamos todos juntos en esta noche a tratar de responder con la palabra de Dios, con la Biblia abierta. Ese es nuestro principal objetivo. Así que, sin más demora, vamos ahí. Muy bien, ahora sí, hermanos y amigos, vamos a contestar la pregunta de esta semana. ¿Por qué a los inconversos les va bien? Muy bien, creo que la persona que nos hace llegar esta pregunta tiene por lo menos en su mente, o al menos es lo que entendemos, ¿por qué a los inconversos les va bien en un sentido material? ¿Por qué ellos tienen dinero? ¿Por qué ellos tienen buenas casas? ¿Por qué tienen buenos carros? ¿Por qué tienen buena prosperidad? Así al estilo. Así que con la palabra del Señor vamos a tratar de responder esta pregunta. Y si yo tuviera que responder, hermanos, enfáticamente, mi respuesta sería la siguiente. Ellos les va bien por la soberana voluntad de Dios. Punto. Simplemente por la voluntad de Dios. Hermanos y amigos, tenemos que recordar que todo lo que sucede en este universo, todo lo que sucede, todo lo que se mueve, todo lo que pasa, pasa por la voluntad de Dios. Es su voluntad. En este caso, bendecir a los inconversos con riqueza. Eso no parece tener sentido para algunos, pero así es. Así como Dios utilizó en el inicio de los tiempos pueblos paganos para castigar a su propio pueblo. Dios utilizó gobiernos malvados para castigar a su pueblo, y eso no parece tener sentido. Ahora, ¿por qué Dios en su soberana voluntad decide bendecir en este caso a los inconversos? En primer lugar, el primer versículo, porque Él es el dueño de todo. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, nuestro Dios es el dueño de todo el universo. Él fue quien lo creó y por tanto Él tiene la potestad, la autoridad, el derecho de decidir a quién bendice, a quién le da sus bendiciones. En este caso, Él puede bendecir a los inconversos, si es su voluntad. Algo que es maravilloso para mí y debería serlo para todos es que Dios bendice aún a los malos e injustos. Hermano Cristian, ¿por qué dice eso? No lo digo yo, lo dijo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 45, luego de decirle a las personas que lo están escuchando que ellos deben amar a los enemigos, bendecirlos y hacerles el bien, en el versículo 45 les dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace, llover sobre justos e injustos. Algo que me fascina en este versículo y en las palabras de Jesús es que dice Jesús que el Padre Celestial en su voluntad hace o nos regala de su sol. Jesús no dice el sol, Dios no hace salir el sol, sino su sol. El sol, la lluvia, el universo le pertenecen a Dios. Pero cuando usted y yo gozamos de la bendición el día de hoy del sol, Dios no hizo salir el sol solamente por sus hijos o para sus hijos o por los buenos, también los malos, también los asesinos, también los violadores, también los perseguidores, los pedófilos. Hermanos, todos ellos gozaron de la bendición del sol. Cuando Dios hace caer la lluvia sobre esta tierra, una lluvia que es importante para el crecimiento de alimentos y demás, esa lluvia Dios no la hace solo descender sobre nuestras casas o sobre nuestras vidas como hijos de Dios. Aún los gobiernos malvados, aún los países que están hundidos en pecado reciben esta bendición. ¿Por qué? El único argumento lógico que puedo ofrecerles en esta noche es que Dios da generosamente a todos
sin excepción. Dios muestra su amor para con toda su creación, no solo para con los seres humanos. Una vez más, el salmista en el Salmo 145, 15 y 16 nos dice de la siguiente manera: los ojos de todos esperan en ti. De todos, no solo buenos, sino también de malos, esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Ah, mis amados hermanos, qué maravilloso es poder darnos cuenta que no solamente los humanos gozamos de la bendición de Dios. Dios está pendiente y cuida de toda su creación, aún de los animales. Dios cuida, como vamos a ver en el siguiente versículo. Aún de los animales Dios tiene cuidado. Aún de las plantas y de los árboles Él tiene cuidado. Pero tan solo en este versículo podemos ver que la mayor bendición que Dios da a su creación es el tener que comer, lo esencial de la vida. Dice el salmista: abres tu mano y los colmas de bendición, les das comida a su tiempo. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ve, hermano Cristian, ahí dice que tenemos que buscar de Dios, que tenemos que buscar de su reino, de su justicia, y todo lo demás va a venir. Así que los hijos de Dios necesitamos tener bendición, necesitamos o debemos tener riqueza. Hermano, cuidado porque el contexto inmediato no dice eso. De hecho, tan solo unos versículos antes, el versículo 24 dice que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué quiso dar a entender Jesús? Cuando usted lee los versículos posteriores, se da cuenta de versículos como el siguiente que dice Jesús: mirad las aves de los cielos, no trabajan ni hilan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo. Os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Cuando usted analiza estos versículos, se da cuenta que estas cosas a las que hace referencia Jesús en el verso 33 son alimento y vestido. Tenemos que buscar el reino de Dios y Él generosamente nos va a bendecir con lo necesario para vivir, con el alimento de cada día, con el vestido de cada día. ¿No somos nosotros más importantes que los pájaros, que las aves de los cielos? Pues Dios las alimenta a ellas, ¿cuánto más a nosotros? Dios da belleza a las flores del campo, a la creación, a la naturaleza que hoy tenemos. ¿Cuánto más no va a cuidar de nosotros? Ni este, ni ningún otro versículo en la palabra del Señor apoyan la prosperidad para los creyentes. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, hermanos, siendo Dios en esta tierra, dijo lo siguiente en Mateo 8:20. Se lo dijo a un hombre que quería seguirlo y le dijo: yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dios, el creador del mundo, encarnado en un hombre, está diciendo que Él no tiene ni siquiera una almohada, no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Así que los que pretendan seguir a Jesús tienen que entender que no necesariamente van a tener riquezas o abundancia material. Tampoco estamos diciendo que los seguidores de Jesús van a ser pobres. Tampoco estamos diciendo eso. Pero de allí a esperar que vamos a tener abundancia, esto es una idea equivocada. Porque si Jesús, siendo Dios en esta tierra, no tuvo riquezas, mucho menos nosotros.
Y hay algunos hijos de Dios que todavía piensan o siguen creyendo que necesitan o van a tener bendición material simplemente por ser o por estar en la iglesia del Señor. Tenemos que quitarnos de nuestra mente este concepto, porque hay un peligro latente, un peligro evidente, hermanos, en las riquezas. De esto le habló Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 6, versículo 8, que leo a continuación. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Hermanos, hay un peligro evidente en las riquezas, y ese peligro es que podamos desviarnos de la fe. Pablo dice que muchos por la avaricia, por el amor al dinero, se desviaron de la fe, incluso murieron, fueron traspasados, dejaron esta tierra con muchas aflicciones, con muchos dolores. Así que teniendo sustento y abrigo, comida y vestido, debemos estar contentos con esto. Pero sí que es cierto que Dios no nos da más que eso. Dios nos da mucho más que solamente abrigo y sustento. Muchos tenemos quizá la bendición de poder rentar una casita, de tener hipotecada una casita. Nos ha dado quizás Dios la bendición de tener un medio de transporte, una motocicleta, un vehículo. Nos da la bendición de salir a recrearnos de vez en cuando con la familia. Hay múltiples bendiciones de Dios que no necesariamente son materiales, mis amados hermanos, mis amigos. Pero note, hermano, que el problema no es el dinero. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Poner la confianza en el dinero, en las riquezas, porque entre más se tiene, más se quiere. Ese es el problema. Y el ser humano nunca está contento con lo que tiene. Siempre quiere más y más y más. Y hay un peligro de desviarnos de la fe. En Lucas capítulo 12, versículo 15, nuestro maestro habla acerca de la parábola del rico insensato. Ese que comenzó a tener gran abundancia, comenzó a multiplicar sus riquezas al punto de decir, ya no tengo espacio, voy a construir más graneros, más bodegas, voy a construir para guardar todo y para decirle, alma mía, descansa, reposa, ahora sí tengo donde guardar todo. Y el Señor le llama necio, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y de lo que has ganado, lo que has hecho, ¿de quién será? Jesús le dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El rico insensato puso más confianza, más valor al dinero, a las cosas materiales, al punto de olvidar el valor que verdaderamente su alma tenía. Tenemos que ser ricos para con Dios y no necesariamente ricos en un sentido material. Hermanos, no vamos a decir, mis amigos, no vamos a decir que las riquezas son malas. Hubieron hombres de Dios que fueron prosperados por Dios mismo. Abraham, en Génesis 13:2, vemos la gran riqueza que tenía. Tanta era su riqueza y la de Lot que tuvieron que separarse, porque era tanto ganado, tantas posesiones que tenían que ya no cabían en la tierra, tuvieron que separarse. Un hombre de fe, un hombre de Dios como Abraham. El mismo Salomón, sino el más rico de todos los reyes, uno de los más ricos y bendecidos por Dios. En 1 Reyes 10:23. Lo mismo podríamos decir de Ezequías en 2 Reyes 20:13. Que por cuestiones de tiempo no tenemos tiempo a considerar estos textos. Pero ¿qué me dice de Job? Ese varón temeroso de Dios, que hacía oración aún por sus hijos, un hombre de Dios, grandemente bendecido, un hombre rico en su tiempo, tenía camellos último modelo ahí parqueados en su propiedad, ganado por doquier,
casas, hijos, una bendición material. Y fue lo primero que el diablo le arrebató. Y aún así Job no perdió su confianza en Dios. ¿Qué me dice de José de Arimatea en el Mateo 27:57? Y así podríamos citar otros hombres y mujeres de Dios que fueron prosperados. Así que el que los inconversos les vaya bien es una verdad también para los hijos de Dios. Hay hijos de Dios que son muy ricos. Conozco hermanos en la fe que tienen mucho dinero y son muy generosos para con la iglesia. Hermanos que tienen empresas y que dan empleo a otros cristianos. Así que no es cierto que solamente Dios bendiga o le permita tener o que les vaya bien solamente a los inconversos. También a los hijos de Dios les va bien. También los hijos de Dios prosperan. También los hijos de Dios sufren, al igual que los inconversos. Todos dependemos de la voluntad soberana de Dios. Ahora, no todos tuvieron la misma actitud para con las riquezas. Tenemos el ejemplo del joven rico, ahí en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30. Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Bueno, ya sabes los mandamientos. Él dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, dice Jesús, solamente una cosa te falta. Anda, vende todos tus bienes, dalo a los pobres y luego ven y sígame. La historia dice que este hombre se fue triste porque no pudo hacer tal cosa, porque eran muchas las posesiones que él tenía. Y luego el Señor Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, los ricos. ¿Será que Dios descarta o hace a un lado a los ricos por ser ricos? No, Dios no hace acepción de personas. El problema está en que los ricos ponen su confianza en las riquezas, al punto de olvidarse de Dios, al punto de olvidar el valor de su alma. Y Cristo Jesús dice, es difícil por eso. Es más fácil incluso que un camello pase por el ojo de una aguja. Imagínese usted los términos en los que los pone Jesús. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Así que una vez más, sigue habiendo un peligro latente, evidente, en las riquezas. Y es que las riquezas nos pueden apartar de la fe, nos pueden apartar del camino verdadero que Dios nos ha tratado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con el evangelio de la prosperidad que es predicado hoy en día. Un evangelio perverso, un evangelio mentiroso, que básicamente dice esta filosofía, que las riquezas son un signo de la bendición de Dios. O sea, si usted es rico, si usted tiene riquezas, es una señal de que usted está siendo bendecido por Dios. Entonces, si usted es pobre, si usted no tiene riquezas, no tiene la bendición de Dios. Ahora, este evangelio de la prosperidad también dice que usted puede mandar u obligar a Dios para que lo bendiga financieramente. Esto es mentira, hermanos. Dios da a todos generosamente de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él sabe que nos conviene a nosotros. Si nosotros no tenemos más, es porque no necesitamos más, porque probablemente si tenemos más, nos vamos a apartar de la fe. Dios lo sabe. Ahora, quienes predican este evangelio están predicando un error. Una vez más lo digo, no es que vamos a decir que los cristianos tengan que ser pobres o que ser rico es pecado y que solo los pobres van a ir al cielo. No, es el poner la confianza en las riquezas, el peligro de apartarnos del Señor. Termino con ustedes en esta noche, mis amados hermanos, con este versículo. Proverbios 22:2, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran,
A ambos los hizo Jehová. Mis amados amigos, mis hermanos, más importante que las riquezas es tener un buen nombre. Más importante y de más valor que el oro y la plata es tener una buena fama. Tener un buen nombre de cristianos, una buena fama entre las personas, entre Dios. Que seamos conocidos por nuestras obras de fe, por nuestra vida cristiana, lo que reflejamos. Tener un buen nombre, tener una buena fama, dice el proverbista, es más importante que cualquier riqueza, que cualquier oro o cualquier plata que nosotros tengamos en esta vida. Y esa es mi conclusión en esta noche, que usted y yo, hermanos, cada día nos preocupemos por tener y por gozar, por hacer de nosotros un buen nombre y una buena fama, asidos de la mano de nuestro Señor y Salvador. Seamos ricos o seamos pobres, en algún momento estaremos delante de Jehová, porque a ambos creó Él.